Is the problem of preaching today. Mi tópico de esta mañana es el problema en predicar en el día de hoy. As I was reflecting on this topic, Cuando estaba reflexionando en este tema, I was remembering an early homiletics course in seminary. me estaba acordando de un curso de homilética que tuve, That when we preach, que cuando predicamos, we actually preach 3 separate sermons. verdaderamente nosotros predicamos 3 sermones separados. There is the one they heard, Uno que es escuchado, there's the one you think they heard, uno que usted cree que escucharon and there's the one you really did preach. y uno que usted verdaderamente predicó. I think the challenge today in regards to preaching, Yo creo que el reto que tenemos hoy in many respecto a la ways, prédica, en muchas maneras, is the same as in the days of the first century. es el mismo que se tuvo al principio de los siglos. So I want to take a look at this morning Paul's last remarks to young Timothy. Yo quiero que en esta mañana veamos el último consejo que Dios le dio al joven Timoteo. Now remember, the second letter to Timothy Recuerden que la segunda carta a Timoteo is the last letter that he's going to pen. fue la última carta que él imprimió. He knows the end is soon, Él sabía que su fin estaba cerca and so he wants to pass along the most important things y por esta razón él quería transmitirle a Timoteo lo más importante to his young disciple in the faith. a su discípulo joven en la fe. So listen to our dear brother as he reads for us 2 Timothy 4, 1 through 5. Vamos a leer en segunda de Timoteo 4, 1 through 5. Del 1 Chapter 4. al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. So look again at verse 1. Veamos de nuevo en el versículo 1. So Paul begins to introduce this charge that he's going to give to Timothy. Pablo comienza a introducir esta tarea que le va a dar a Timoteo, By noting that there are 2 persons of the Trinity that are with him. haciendo saber que habían 2 personas de la Trinidad que estaban con él, God the Father and Jesus Christ. Dios el Padre y Jesucristo. He's bolstering what he's saying by conveying to Timothy once again, this comes with apostolic authority. Pablo con todo de nuevo le está hablando a Timoteo, haciéndole saber que lo que él le va a decir viene con una autoridad apostólica. And he begins by noting that Jesus will serve as the judge. Y comienza haciéndole saber que Jesús va a tener un servicio como juez, Not the Father. no el Padre. This is echoing John 5:22, Esto está igualmente en Juan 5:22. where Jesus said, the Father judges no one, donde Jesús dijo que el Padre no juzga a nadie, but all judgment has been given to the Son. sino que todo el juicio se le ha sido dado al Hijo. Now, part of this judgment Ahora, parte de este juicio is going to be a scrutiny
va a ser dirigido of those who have been called to look after Jesus' sheep. a aquellos que han sido llamados a cuidar las ovejas de Jesús. Now, this isn't a judgment of going to hell or being in heaven. Ahora, esto no es tanto un juicio o un ajuste de ir al cielo o al infierno. But we've got to understand, as men who occupy a position of being a shepherd, Pero nosotros debemos entender, hombres que ahora hemos sido puestos en la posición como pastores, there is some kind of an accounting of how well we have taken care of the Lord Jesus' sheep. que de alguna manera se nos va a pedir cuenta de qué manera hemos cuidado o tratado las ovejas de Jesús. I think Paul begins his remarks this way to energize Timothy. Y yo creo que Pablo introdujo este tema de esta manera para animar a Timoteo. Don't become complacent. No caigas en un estado de quejas. Don't be apathetic. No seas apático. Don't take a position regarding your responsibility No tomes posiciones de acuerdo o haciendo a un lado tu posición, that it's just a routine to go through. sino una rutina en la cual tienes que atravesar. John Calvin remarks on this. Y Juan también habla acerca de esto. Juan Calvino. He makes special mention of judgment of Christ. Él hizo una mención especial acerca del juicio de Cristo, Because he will require of us, porque Él requiere de nosotros, who are representatives, los cuales representamos, a stricter account of our failures in ministry. nosotros debemos de dar una cuenta estricta acerca de nuestras fallas en el ministerio. Now, this echoes James's remarks Ahora, esto también está mencionado por Santiago in chapter 3 en el capítulo 3, and verse 1, versículo 1, where he says, not many of you should become teachers. donde él dice que no hagáis muchos de vosotros maestros, Knowing that you will incur a stricter judgment. sabiendo que se les va a hacer un juicio estricto. That theme is also found in the Hebrews writing. Este tema también se encuentra en la carta de Hebreos, In chapter 13, en el capítulo 13, verse 17, versículo 17. he notes that the saints should be submitted to their leaders, Ahí nos hace saber que los santos deben de sujetarse o someterse a sus líderes and that they will keep watch over your soul. para que ellos cuiden de sus almas. And then these words, Y luego estas palabras, as those who will give an account. como aquellos que tienen que dar cuenta. There is an accounting for being a shepherd. Como pastores vamos a tener que dar cuenta. And a large part of that shepherding has to do with the feeding and the preaching to the flock. Y la mayor parte de esta obra de pastor tiene que ver con cuidar y alimentar las ovejas. Now, I cannot speak authoritatively about the Church of Colombia, Ahora, yo no puedo hablar con autoridad acerca de la iglesia en Colombia, but I can tell you for sure in the United States, pero con toda seguridad puedo hablarles acerca de la iglesia en Estados Unidos. there would be many pastors looking for different careers if they took this seriously. Ahora, si muchos pastores tomaran estos en serio, estarían buscando otro tipo de carrera. One recent illustration of that was a ministerial meeting of pastors in my community. Una ilustración acerca de esto que sucedió no hace mucho fue una reunión de ministros. Now, my congregation represents the only Reformed witness in the entire region. Ahora, mi congregación es la única que Representing the Reformed community. representa la reforma, la iglesia reformada en la comunidad. And the devotions were given, Y la devoción que nosotros damos and what we heard y lo que oímos y recibimos was a story fue una historia illustrated by a story. ilustrada por una historia. There wasn't any use of the Word of God. No hubo ningún uso de la palabra de Dios. Okay? We don't have anything to offer except the Word of God. Nosotros no tenemos otra cosa de ofrecer aparte de solo la palabra
de Dios. So Paul begins this charge to young Timothy. Así que Pablo comenzó a introducirle esta tarea o encargo al joven Timoteo. He's underscoring a sobriety that should be about the office of preaching. Y Pablo entendía la soberanía o la importancia que hay en el predicar. And having said this, Y diciendo esto, then he says in verse 2, luego dice en el versículo 2, preach the word. predica la palabra. What follows here are 5 imperatives. Ahora, lo que sigue aquí, perdón, son 5 imperativos. Preach the word, Predica la palabra, be prepared in season and out of season, insta a tiempo y fuera de tiempo, correct, redarguye, rebuke, reprende, and encourage with great patience. exhorta con toda paciencia. Now, let's focus on preaching the word. Ahora, enfoquémonos en predicar la palabra. Literally here it reads, Literalmente aquí se lee, to proclaim aloud, proclamar a gran voz. to herald the word. El llevar la palabra. Now, Paul touched on this earlier in the same letter. Ahora, Pablo habló de esto en la carta anteriormente. In chapter 2, verse 9, he remarked En versículo 2, en el capítulo 2, versículo 9, él dice that the word of God is not imprisoned. que la palabra de Dios no está presa. And in verse 15 of that same chapter, Y en el versículo 15 del mismo capítulo, he admonished him, do not be ashamed lo amonesta diciéndole que no se avergüence in handling the word of God. en usar la palabra de Dios. It's not something that should be handled in a cavalier or a trite way. Es algo que no se debe de manejar de una manera común o de cualquier manera. You never want to get done preaching feeling as though you were ashamed of what you had to offer. Tú nunca debes de terminar de predicar sintiéndote avergonzado de lo que ofreciste. The message is clear here. El mensaje está claro aquí. It doesn't matter if you feel timid or shy. No importa si tú te sientes intimidado o apenado. You may prefer to be in the background or perhaps simply just be a student. Para eso preferiría tú estar en la parte de atrás o ser un estudiante. But you must give yourself to the clear representation of the Word of God. Pero tú debes de colocarte en la posición de la clara representación de la palabra de Dios. I was thinking about this idea of just spending time in study and then the extra work to bring it to people in the preaching. Yo estaba pensando en esto cuando pasé tiempo o dediqué tiempo estudiando para poder extraer una buena palabra para predicarla. I was remembering the story about Farrell who went to John Calvin. Yo me estaba acordando acerca de Farrell, el cual fue a Juan Calvino. Farrell was the leader of the church in Geneva. Farrell era un líder, was a leader en Ginebra. And he wanted Calvin to come to Geneva. Y él quería que Calvino viniera a Ginebra. And Calvin didn't want to go. Y Calvino no quería ir. This is how Calvin records the exchange between the two of them. De esta manera fue que Calvino escribió el intercambio que hubo entre ellos dos. He says, Farrell, dice que Farrell, who burned with extraordinary zeal for the gospel, el cual nació con un extraordinario celo por el evangelio, immediately learned that my heart was not set upon devoting myself, inmediatamente aprendió que su corazón no había sido apartado para devotarse a sí mismo, that his heart was set on private study, sino que su corazón estaba establecido en el estudio privado. He says, for I wish to keep myself free from other pursuits. Porque él decía, yo prefiero mantenerme libre de otras persuasiones. He says, and Farrell uttered an imprecation on me. He cursed me. Calvino.
Calvino. Y Calvino dijo prácticamente que Farel lo maldijo. He cursed my retirement, he said. Él maldijo mi retiro. He says, and the tranquility of my studies. Y en la tranquilidad de mis estudios, That if I should withdraw and refuse to give assistance, si yo decidía retirarme o resistirme a asistirlo o atenderlo, he said, I was so stricken with terror y él dijo, yo estaba tan aterrorizado o oprimido por el terror that I desisted from my journey and immediately went. que desistí el viaje que tenía e inmediatamente fui. Here's my point. Este es mi punto. Our study of Scripture is not simply to increase our knowledge. El estudio de las escrituras que hacemos no es simplemente para incrementar nuestro conocimiento, And to bask in what Pharaoh called, ni para what Pharaoh called, lo que Farel, perdón, llamó the tranquility of studies. la tranquilidad del estudio. In most cases, En la mayoría de los casos, the preaching of the word is not a tranquil event el estudio de la palabra no es un evento tranquilo, because the word of God cuts deeply into the heart. porque la palabra de Dios va a lo más profundo del corazón. Now, part of the problem of preaching today Ahora, parte del problema de predicar hoy is that men preach es que el hombre predica, but say little of the word of God. pero dice poco de la palabra de Dios. I remembered a discussion that I read about several years ago Yo me acuerdo de esta discusión que leí hace años atrás between Clarence McCartney and J. Gresham Machen. Repíteme. Okay, Clarence McCartney Entre Clarence McCartney and J. Gresham Machen. en Chegras Machine. Thank you. Gracias. Both of those individuals were important Ambos individuos eran importantes in fighting against the liberalism that was coming in the 19th century. y estaban peleando en contra del libertinaje que se estaba introduciendo, liberalismo que se estaba introduciendo en los 1900 In the Presbyterian Church in the United States. en la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos. They were remarking about preaching. Ellos estaban remarcando acerca de predicar. And one said before the other got up to preach, Y uno dijo, antes de que el otro se levantara a predicar, put all the Bible you can into it. ponles toda la Biblia que tú puedas. The problem is always over the words of God. La palabra está en que nosotros siempre estamos pasando sobre la palabra de Dios. The powers of darkness always want us to hold back on the word of God. El poder de las tinieblas lo que ellos quieren es que nosotros guardemos o reprimamos la palabra de Dios. There's a sense of not preaching it in totality. El no predicarla totalmente. Taking off the edge of it. Quitarle, recortarle los filos a ella. This goes all the way back to the garden. Esto lo podemos ver desde el jardín. In Genesis 3. En Génesis 3. Satan's discussion with Eve. Satanás estaba discutiendo con Eva. Indeed, did God say? Así que Dios dijo. And then later on, Y luego, God did not say. Dios no dijo. In one case, casting doubt on God's word. En una ocasión, poner abajo o pisotear o echar por tierra la palabra de Dios. And in the other, Y en el otro, contradicting it. contradecirla. Every one of us Cada uno de nosotros have the responsibility to preach in totality the word of God. tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios en toda su totalidad. So, what I want to give you now Lo que quiero darle ahora are 6 impediments to the preaching of the word of God. Lo que quiero darle ahora son 6 impedimentos en predicar la palabra de Dios.
Okay? 6 things that are obstacles in our preaching. 6 cosas que son obstáculos en nuestra prédica. Number 1, Número 1, ignorance of not knowing the Bible yourself. ignorancia, el no conocer la Biblia por ti mismo. How can you preach what you don't understand? ¿Cómo tú vas a poder predicar lo que no entiendes? Earlier, Paul had said to Timothy in chapter 2, En el capítulo 2, Pablo le había dicho a Timoteo, he said, be diligent. le dijo, sé diligente, Present yourself approved to God, preséntate a ti mismo como un obrero aprobado. so you won't be ashamed, No te avergüences, handling accurately the word of truth. manejando de buena manera la palabra de verdad. Your primary task, Tu prueba primaria above all others, sobre todas, tu tarea principal sobre todas, is to know es el conocer and then teach the word of God. y luego predicar la palabra de Dios. You remember the problem that arose in Acts chapter 6. Ustedes se acuerdan el problema que se levantó en Hechos capítulo 6. There was a problem between the Hellenistic Jews and the Hebrews Había un problema entre los hebreos y los judíos helenistas over the daily feedings of widows. sobre el proveerle o alimentar a las viudas. Let's look at Acts 6, 3 and 4. Veámoslos en Hechos 6. Hechos capítulo 6. Tres y 4 dice. 3 and 4. 6, 3 and 4. 3 y 4. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Okay, so even the apostles themselves Aún los mismos apóstoles understood the primary responsibility entendieron la responsabilidad prioritaria to be in prayer de mantenerse en oración and that they might understand so they're able to be in the ministry of the word. y de entender para poder estar en el ministerio de la palabra. Okay, do you have that as the primary focus of your ministry? ¿Tienes tú esto como el focus prioritario de tu ministerio? Whatever resources you have, Cualquier recurso que tú tengas, some of you might have many and some maybe few, tal vez algunos de ustedes tengan mucho, otros tengan poco. but you need to exhaust these things as best you can Pero tú tienes que exhaustar estas cosas lo más que puedas to facilitate understanding, para facilitar entendimiento, to communicate that to your people. para comunicarle eso a tu pueblo o a tu gente. The first problem El primer problema is knowing the Bible yourself. es el conocer por ti mismo la palabra. It's understanding how a text fits in the context of the whole. Es entender cómo esa palabra puede encajar en el contexto de todo. Number 2, Número 2, acquiescing. No. acquiescing. Go ahead. Acquiescing to programmatics instead of the program. Acquiescing. Cediendo. Okay? Being more concerned with programmatics instead of the program. Ok, listo. Ok, el segundo problema es el estar más preocupado por la programación que por el programa. Now, here's what I mean by programmatics. Venga, aquí les voy a decir lo que quiero decir acerca de la programación. This relates to an emphasis in the evangelical world. Esto se relaciona con todo el mundo evangélico And it concerns what works. y tiene que ver con qué es lo que funciona. How
how to get a group of people and keep them sitting there. ¿Cómo obtener un grupo de personas y mantenerlos allí? Pastors must accommodate their messages in order to keep the people interested. Los pastores deben de acomodar su mensaje para mantener a la gente interesada. Tell stories to keep them interested. Decirles o contarles historias para mantenerlos interesados. Don't say things that might offend people. No digas cosas que tal vez ofendan a la gente. There's a marketing idea here that takes over. Hay una idea de mercadeo en esto que toma el control. That we start to take some of the workings of business and corporation, Que nosotros comenzamos a tomar ciertas tareas o obras del negocio, del mercadeo, and then apply them to the church. y las tomamos y las aplicamos en la iglesia. And there are some churches that employ these techniques. Y hay algunas iglesias que emplean estas técnicas And they get great groups of people. y obtienen grande grupo de gente. But most often, there is very precious little going on regarding the preaching of the Word of God. Pero en la mayoría de estos casos es muy poco lo precioso que se da en esos lugares concerniente a la prédica de la palabra de Dios. I remember talking with one pastor who oversees a church like this. Yo me acuerdo una vez hablando con un pastor que está sobre una iglesia como esta, grande. And we were approaching Good Friday. Y nos estábamos acercando al Viernes Santo. And he said to me, he said, this is a difficult time for us in our church. Y él me dijo, este tiempo es difícil para nosotros en nuestra iglesia. I said, why was that? Y le dije, ¿por qué? He said, because we don't really talk a lot about guilt. ¿Y por qué? Y él me respondió, porque la verdad nosotros no hablamos mucho acerca de la culpa. It makes people feel uncomfortable. Porque eso hace que la gente se sienta mal. Well, of course it makes people feel uncomfortable. Claro que eso hace que la gente se sienta mal. How can we talk about the Word of God and not bring up the topic of guilt? ¿Cómo es que nosotros vamos a hablar acerca de la palabra de Dios y no vamos a traer el tema de la culpa? Here's an example. He aquí un ejemplo. Paul at Athens. Pablo en Atenas. Paul at Athens did not settle for programmatics. Pablo en Atenas no se estableció en la programación. No, he was concerned with the program. Él estaba preocupado o interesado en el programa. And the program Y el programa means that when we preach, quiere decir que cuando nosotros predicamos, we call people to repent. nosotros llamamos a la gente al arrepentimiento. Let's read it. Acts 17. Vamos a leerlo. At the end of his sermon, Hechos 17. Al final de su sermón, in a very hostile philosophical environment in Athens, en un ambiente hostil y filosófico en Atenas, and we read in verses 30 and 31. lo vamos a leer en Hechos 17, 30 y 31. Javier, do we have another podium? It would be helpful, I think, to him if he Dice. had something to put his Bible on. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Paul stands here boldly at Athens and calls these people to repentance. Pablo con todo de nuevo se paró en Atenas y a toda esa gente que tenía al frente la llamó al arrepentimiento. That is part of our program in preaching. Eso es parte de nuestro programa en la predicación. Great. Gracias. Thank you. I want you to note something about that sermon. Yo quiero que sepan algo acerca de este sermón. This is the sacred desk.
Yo quiero que sepan algo acerca de este sermón. I want you to note something about this message at Athens. Yo quiero que sepan algo acerca de este mensaje en Atenas. When he calls them to repentance, Cuando Él los llamó al arrepentimiento, when we are preaching cuando nosotros estamos predicando and we are dealing with people that are unbelievers, y estamos tratando con personas que son incrédulas, our preaching must call them to repentance. nuestra predicación debe de llamarlos al arrepentimiento. It's interesting to me that Paul here does not talk about the love of God. Es interesante para mí que Pablo aquí en este mensaje no les habló acerca del amor de Dios. Now, if we had to look at one book in the New Testament Si nosotros tuviésemos que mirar un libro en el Nuevo Testamento to understand how we're supposed to do evangelism, para entender cómo nosotros debemos de elaborar la evangelización, would it not be the book of Acts? ¿no sería el libro de Hechos? I mean, this is how the apostles did it. Así fue que los apóstoles lo hicieron. Do you know that in the book of Acts, ¿Saben que en el libro de Hechos there is not one sermon given no hay ningún sermón dado that discusses the love of God que hable acerca del amor de Dios for evangelism? para evangelizar? In fact, I'll go more than that. Inclusive, The word love does not occur in Luke's 28 pages. la palabra amor no sucede en el libro de Lucas, en Los 28 capítulos. en Lucas en los 28 capítulos. Luke is conveying to us, this is how we do evangelism. Lucas lo que está haciendo es haciéndonos saber, así es que se evangeliza. We call people to repentance, Nosotros llamamos a las personas al arrepentimiento and they experience the love of God. y ahí ellos experimentan el amor de Dios. This is the program. Este es el programa. Listen to how Paul puts it to the church at Corinth. Miren cómo Pablo se los presentó a la iglesia de Corintios. 1 Corinthians 1, 18 to 24. Primera de Corintios 1, del 18 al 24. Así Pablo se lo presentó a la iglesia de Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locuras, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. 24. So we preach Christ crucified. Así que nosotros predicamos a Cristo crucificado. And he says here, to the Gentiles, it's going to be foolishness. Y dice aquí que para los gentiles esto iba a ser locura. This is the program. Este es el programa. Don't alter it. No lo cambies o no lo adulteres. Preaching the word of God will be foolishness to some, Predicar la palabra de Dios va a ser locura para algunos and to others a stumbling block. y para otros tropezadero. Many do not want to hear that they are sinners. Muchos no quieren escuchar que son pecadores. Some would say, well, that's bad business for the preacher. Algunos dicen que es un mal negocio para el predicador. People will not to stay in your church. La gente no se te va a quedar en tu iglesia. You know, recently I was talking to a neighbor who is an unbeliever. En estos días yo estaba hablando con un vecino que es incrédulo She said, she made this remark to me. y ella me hizo esta declaración. I don't want to go anywhere where I'm going to feel guilty. Yo no quiero ir a ningún lugar donde me vaya a sentir culpable. Guilt is an evidence of the moral law's operation in the heart of man. La culpa es la evidencia del funcionamiento de la ley moral de Dios en el hombre. And that guilt is prime for hearing the word of God. Y esa culpa sucede o es originada por el oír la palabra de Dios. So they might find grace
the para work of que Christ. puedan hallar gracia en la obra de Dios. Now listen carefully. Ahora, escuchen cuidadosamente. The program El programa involves both law and gospel. involucra ambas cosas, amor y el evangelio. Ley. Law. Amor y el evangelio. Ley y el evangelio. The law concerns the admonitions of Scripture. La ley consiste en la amonestación de las escrituras. Here's where there is the call to repentance among the lost. He aquí el llamado al arrepentimiento a los que no son salvos. And the call for holiness among the saints. Y el llamado a la santidad para los santos. But I want you to remember something about the law. Pero yo quiero que recuerden algo acerca de la ley. The law La ley can call out your sin, puede llamar a tus pecados, but it cannot fix your sin. pero no puede arreglar tus pecados. Puede señalarlos, pero no puede arreglarlos. You remember the tabernacle ¿Se acuerdan del tabernáculo? and all those pieces of furniture that within it? Y todas esas piezas que la componían. One of those pieces of furniture in the outer court was the laver. Una de esas partes que componían el tabernáculo era. ¿Ser alguien habla de las partes? A laver, it's like a big bowl. Era el lavadero donde el lavatorio, perdón. Okay, all right. This laver was comprised, it was made up of Este lavatorio fue hecho mirrors, de mirrors, miras. Este lavatorio fue hecho de espejo, mirrors that were donated from the women of Israel, de espejos que fueron donados de las mujeres de Israel, who took them as part of the wealth from Egypt. que lo tomaron de parte de los bienes o fortunas que trajeron de Egipto. Now we know ancient Egypt was renowned for the development of mirrors. Ahora, nosotros sabemos que Ancient Egypt era famoso por la confesión por la confesión de espejos. Egipto era famoso por la confesión de espejos. fine polished metal Era un metal pulido. that was so brilliant you could see your reflection very well in it. Ese metal era tan bien pulido y tan brillante que usted se podía ver en él. And these mirrors comprised this laver. Y de estos espejos fue compuesto este lavatorio. Now this is where the priests ceremonially washed themselves. En este lugar era que los sacerdotes de manera ceremonial se lavaban. When they look inside of that laver, they see a reflection of themselves. Y cuando ellos miraban dentro de ese lavatorio, ahí podían ver el reflejo de ellos mismos. Now there's a correspondence here, I think. Ahora, aquí hay algo interesante, Because this is exactly how the Word of God works with us. porque de esta misma manera es que la palabra de Dios trabaja con nosotros. The more you look into the Word of God, the more you see yourself as you really are. Entre más tú mires la palabra de Dios, más tú te vas a poder ver a través de ella cómo verdaderamente eres. This is the effect of the law, Este es el efecto de la ley and it explains exactly the way we are. y explica exactamente de qué manera somos. It's interesting to me that with all of the detail Es interesante para mí que de todos los detalles that is given about the construction and the pieces of furniture in the tabernacle, que fueron dadas acerca de la construcción y de las partes que componían el tabernáculo, laborious detail on the dimensions, nos daba el detalle acerca de la dimensión for every item de cada objeto, except this item. menos de este objeto.
I think this reflects the idea, it's the depth of the Word of God. Yo creo que esto nos refleja la idea de la profundidad de la palabra de Dios. It's not confined. No, es algo que no está limitada o confinada a algo. So as ministers are looking into the Word of God, Así que los ministros cuando miran a la palabra de Dios, you're not only preparing to preach it to your people, tú no solamente estás preparando el mensaje para tu pueblo, but you're seeing yourself as you really are. sino que te estás viendo en ella como verdaderamente eres. And that drives us to the gospel. That drives us Y to the esto gospel. nos lleva a nosotros al evangelio. The law can't change us. La ley no puede cambiarnos. In medical science, En la ciencia medicina, there have been great advancements since the MRI was developed. hay un gran avance desde que, ¿seré quién? MRI. MRI. Magnética. MRI. La resonancia magnética. La resonancia magnética fue desarrollada. The resolution of this instrument to be able to see in the body La resolución de este instrumento les dio la capacidad de poder ver en el cuerpo. was beyond anything that they have had in the past. Fue algo más allá de lo que ellos pudieron tener en el pasado. Now listen, Ahora escuchen. the MRI can detect cancer, Ahora, la resonancia magnética puede detectar el cáncer, but it cannot fix it. pero no lo puede sanar. That's exactly how the law works in our preaching. De esta misma manera es que la ley opera en nuestras predicaciones. The law highlights the problem. La ley resalta el problema. The gospel concerns the clear understanding El evangelio concerniente al claro entendimiento that the lost can be forgiven because of Jesus' active and passive obedience. que la ley o el desobedecer la ley puede ser perdonada porque Jesús fue perfecto en obediencia. While the believer is encouraged to remember his or her relationship to God. Mientras el creyente es recordado a tener su relación con Dios. Listen, Escuchen. it is not based upon their performance, No está basado en sus obras, but on Christ's performance. sino en las obras de Cristo. See, we stand before God in grace Nosotros estamos delante de Dios en gracia because of the works of Christ debido a la obra de Cristo and not my own works. y no mis propias obras. So here we have the razor's edge. Así que aquí tenemos la carrera en el filo. On one side the law, En un lado tenemos la ley on one side the gospel. y en el otro tenemos el evangelio. If you overweight the law Si tú te pasas la ley in your preaching, en tu predicación, this will lead to legalism es legalismo and works-driven sheep. y obras Works-driven sheep. que desvían, Y produce ovejas desviadas. obras que desvían o una prédica que desvía las ovejas. And on the other hand, Y en la otra mano, an overemphasis of the gospel cuando tú te sobrepasas en el énfasis del evangelio, can lead to complacency, laziness, puede llevarnos a la Placencia, la vaca. complacencia, pereza o vagancia and apathetic sheep. y produce unas ovejas apáticas. The program involves both law and gospel. El programa involucra a ambas, tanto la ley como el evangelio. Number 3, Número 3, pastoral cowardness. Cobardía pastoral. cowardice. Ok, la número 3 es cobardía pastoral. You are not called to be your people's friend. Tú no has sido llamado para ser el amigo de tu gente. You are called to be their pastor. Tú has sido llamado para ser el pastor de ellos. You have to be willing to say the hard things. Tú debes de estar dispuesto para decir las cosas duras. This was as much a problem in the first century as it is today. Este problema sucedía tanto en el primer siglo como lo tenemos hoy en día. Consider Timothy.
Consideremos a Timoteo. He was a young man. Él era un joven, He was inexperienced. sin experiencia. The scripture says he had stomach problems. La Biblia dice que él tenía problemas estomacales. I think he was probably timid. Yo pienso que tal vez eso se debía a su timidez, tenía miedo. But we have to tell people the truth. Pero nosotros debemos de decirle a la gente la verdad. And if you only see yourself as a friend, Y si tú solamente te ves a ti mismo como amigo, oftentimes that will retard you or hold you back from telling them what they really need to hear. llegará el tiempo en que eso te va a detener en decirle lo que verdaderamente ellos necesitan oír. Which really brings up the question, Lo cual trae la siguiente pregunta. how much do you love your people? ¿Qué tanto tú amas a tu gente? Do you love them enough to tell them the things they don't want to hear? ¿Tú los amas lo suficiente en decirle las cosas que ellos no quieren escuchar? Consider God's word to Joshua, Consideren la palabra de Dios a Josué. chapter 1, verse 7 and 8. Let's read it. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Vamos a leerlo. Josué 1 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. So, the word here is that he needs to meditate on the word of God La palabra aquí era que él tenía que meditar en la palabra de Dios and be careful to do all of it. y tener mucho cuidado en cumplirla o hacerla. For us as pastors, Para nosotros como pastores, we have to apply that to ourselves nosotros debemos de aplicar esto a nosotros and then preach it to our people. y luego predicárselo a la gente. But Paul also told Timothy, Pero Pablo también le dijo a Timoteo, he told him in chapter 3 él le dijo en el capítulo 3, that in the end times, que en los últimos días people will be lovers of self. la gente iba a ser amadores de sí mismos. In fact, they'll love all kinds of things other than God. Inclusive iban a amar todo tipo de cosas menos a Dios. It's the word of God that slices through all of that. Y si la palabra de Dios se desliza en medio de todo eso, So, Paul then also tells Timothy in our text, Pablo también le dijo a Timoteo en el texto que estamos leyendo, he says to him, you got to preach, le dijo, tú tienes que predicar, you got to rebuke, tienes que reprender, you got to exhort, tienes que exhortar, but you do it with great patience. pero debes de hacerlo con gran And instruction. paciencia y doctrina. So you don't want to whip your people. Así que tú no quieres flagelar a tu pueblo, Confronting your people with the truth confrontándolos con la verdad. does not mean beating your people. Esto no quiere decir que debes de golpearlos. You do it with patience Tú debes de hacerlo con paciencia and graciousness. y gracia. Number 4, Número 4. failing to understand Fallar en entender the tendency of the sheep. las tendencias de las ovejas. Okay? Back to chapter 4, 3, and 4. Vamos al capítulo 4. Fallar en entender las tendencias de las ovejas. 2 Timothy 4, 3, and 4. Segunda de Timoteo 4, versículo 13. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. There is a tendency, Hay una tendencia a bias, que habita. A evitar o Hay una tendencia que evita. hay una tendencia a pasar por alto, es la idea. Evitar pasar Hay una tendencia en evitar. there is a tendency among the sheep Hay una tendencia en medio de las ovejas
to not want to hear. en no querer escuchar. Now, this is a strange thing. Ahora, esto es algo extraño. On one hand, you'll have Christians that'll come to your church. En una mano tú vas a tener cristianos que vienen a tu iglesia. We're here because we want to hear the word preached. Estamos aquí porque queremos escuchar la palabra ser predicada. And they sit there every week, Y se sientan ahí cada semana, they hear the word, escuchan la palabra and it goes right over their head. y les pasa por encima. Okay? O como decimos nosotros, le entra por un oído y les... People oftentimes, they want to have their ears tickled. Ahora, dicen que van a tener comezón. This is all over the prophetic history of the Bible. Y esto está por toda la historia profética de la Biblia. Let's look at two passages. Veamos dos pasajes. Jeremiah 5:31. Jeremías 5:31. Jeremías 5:31 dice 5:31. 5:31. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? So here you have the statement, there are false prophets that are preaching and the people love it. Aquí tenemos la declaración. Falsos profetas predicando y la gente les encanta, los ama. They fill up buildings, they fill up tents. Llenan tiendas, llenan edificios. Listen to Ezekiel in chapter 33, 32. Escuchemos lo que dice Ezequiel. Ezekiel 33, 33, verse 32. versículo 32. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien. Okay? Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. They hear your words, Escucharán tus palabras, but they don't practice them. pero no las practicarán. Today, Hoy we have preachers tenemos predicadores that can fill arenas, que pueden llenar arenas and they hear about money, y están ahí por dinero, politics. política, They are entertained, entretenimiento, and they proclaim bizarre doctrines. y proclaman doctrinas Bizarras. bizarras. And people love it. Y la gente le encanta. But we need to understand. Pero nosotros debemos de entender So we constantly continue to preach the truthfulness of the entire Word of que God. nosotros de manera constante debemos de predicar la verdad o las verdades de la palabra de Dios. Never forget that when you stand up in front of your congregation, Nunca te olvides que cuando tú estés delante de la congregación, you're always preaching to two people groups. tú siempre le vas a estar predicando a dos grupos de personas. Number one, Número uno, the professors. los profesantes. These are the ones Son aquellos who tell you and say all the right things. que dicen y hacen las cosas, todo lo correcto, Ellos dicen exactamente lo que tienen que decir. lo que tienen que decir. Okay? They look the part, they act the part. Ellos se miran como que si fueran parte de ello. Ellos hacen bien su papel. Okay. But they're not the part. They Pero- look the part, but they're not the part. Ellos se miran como si fueran parte del grupo, digamos así, pero no son del grupo. Matthew chapter 7, Mateos 7, 21 to 23. 21, 23. Mateo 7, 21, 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Okay, so they profess the right things, Ellos profesan las cosas correctas,
but it's not in their hearts. pero no están en su corazón. The other group are the ones who are the possessors. Ahora, el otro grupo son los poseedores. These are the true born-again Christians. Estos son los nacidos de verdad, cristianos. They will hear your admonitions, Ellos escuchan tu amonestación and it stirs them up to holiness. y los remueve, los motiva a la santidad. Number 5, Número 5, failing to rely on the Holy Spirit fallar en depender del Espíritu Santo and relying on yourself. y dependen en sí mismo. Okay? Paul said at Ephesus in Acts chapter 20, Pablo le dijo en Éfeso, en Hechos capítulo 20, in verse 28, en el versículo 28, he says, "Be on guard for yourselves." les dijo, 20, chapter 20, 20, just that first phrase. Be on guard for yourselves. verse 28. 20-28, Pablo les dijo, por tanto mirad por vosotros, Okay? That is, take heed of yourself. tengan cuidado de ustedes mismos. Your preaching and the effectiveness Tu predicación And in y su large part- efecto will be dictated by your own relationship with God. va a estar determinada de tu propia relación con Dios. If you are relying on what you learned last week or last year Si tú estás dependiendo en lo que aprendiste la semana pasada o el año pasado for what you're going to preach today, para lo que vas a predicar hoy, it's going to become stale. eso va a ser algo muerto, vacío. It's not alive. No va a tener vida. Okay? You start to rely on yourself instead of your own walk with Christ. Ahí estás comenzando a depender de ti mismo en vez de tu relación o caminar con Cristo. Richard Baxter, the Reformed Puritan. Richard Baxter, Richard Baxter, the Reformed Puritan, el reformador de la pureza. ¿Perdón? Puritano reformado. Puritano reformado. he said this. Dijo esto. He said, a wrong motive that aims at the wrong goal Dice, una moral equivocada nos lleva a una meta equivocada may spoil the entire ministry. y contamina por completo el ministerio. However good it may be in itself. No importa qué tan bueno sea en sí mismo, For then it is not serving God, but ourselves. porque ahí no se está sirviendo a Dios, sino a sí mismo. You've got to have your own walk with Christ. Tú debes de ser ejemplo. You've got to have your own walk with Christ. Tú debes de tener tu propio caminar con Cristo So that what you are presenting is alive to your people. para que lo que tú le presentes a tu pueblo sea algo vivo. Finally, number 6. Finalmente, número 6, Another impediment otro impedimento is not believing what you preach. es el no creer lo que estás predicando. Not believing what you preach. No creer lo que estás predicando. I was remembering a discussion that happened in an illustration that was given by Spurgeon. Yo me estaba acordando de una ilustración que fue dada por Spurgeon. Spurgeon was talking about George Whitefield. Spurgeon estaba hablando acerca de George Whitefield. And there was a man that used to go regularly to hear Whitefield. Había un hombre que regularmente iba, But this man was not a Christian. pero este hombre no era cristiano And he kept going. y continuaba yendo. And another man said to him, Y otro hombre le dijo a él, why do you keep going? ¿por qué tú continúas You don't believe what he's saying. yendo si tú no crees lo que él dice? He said, I go because he believes it. Y este hombre le respondió, yo voy porque él cree lo que dice. See this? ¿Ven esto? A heart kindled by a fervent belief. A heart kindled, a heart aflame, Un corazón encendido o el fuego del corazón will lead to preaching with passion.
El fuego en el corazón de un creyente te va a llevar a predicar con pasión. If your heart's on fire, Si tu corazón está en fuego, your preaching will be on fire. tu predicación va a estar en fuego. So, here are the problems that I see for preaching today. He aquí los problemas que yo veo en los predicadores hoy. Ignorance of the scripture, Ignorancia de las escrituras. adapting to programmatics instead of the biblical program, Preocupado más por la programación que por el programa, lo bíblico. pastoral cowardliness, Cobardía pastoral. failing to know the tendency of the sheep, Fallar en conocer las tendencias de las ovejas. failing to rely on the Holy Spirit Fallar en depender en el Espíritu Santo and instead on yourself, en vez de en ellos mismos. and finally, Y finalmente, not believing what you preach. no creer lo que predican. What's the safeguard? What's the end of this? What should we do to protect ourselves so we don't end up in these ¿Cuál impediments? es el fin de todo esto? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer para no terminar en estas condiciones? It's the simplicity of the psalmist in Psalm chapter 1, Es la simplicidad de los salmos. En el Salmo capítulo 1, where the psalmist says in chapter 1, donde el Salmo dice en el capítulo 1, his delight is in the law of the Lord. dice que su deleite está en la ley And in it he meditates day and night. y en ella medita día y noche. And he will be like a tree, Y será como un árbol firmly planted by streams of water, plantado junto a corrientes de agua, yielding fruit in season. dando su fruto a su tiempo, And whatever he does, y lo que hace he prospers. es prosperado. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén.